Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan, a la oración de media tarde. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió: «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de Dios, de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Palabra del Señor. Pedro y Pablo, apóstoles, columnas de la Iglesia. Nosotros sabemos que Jesús es la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos de este mundo resulta que era la piedra angular, la que da consistencia, la que traba, la que da fuerza a todo el edificio. Pedro y Pablo podemos decir que forman parte de ese fundamento de la construcción y que son columnas de esa construcción que es la Iglesia. Con ellos dos contó Jesús para que prosiguiera en el mundo ese anuncio del reino. Y los dos, ese es el color rojo, sellaron con su sangre el martirio, la entrega, la fe. A los dos celebra la Iglesia conjuntamente en esta fiesta, solemnidad que nos congrega hoy. Podemos recordar un breve perfil de los dos apóstoles. Breve. Pedro es el que recibe de Jesús las llaves de la Iglesia. Cuenta con él. Su ministerio, el de Pedro, prosiguen todos los sucesores. Es decir, cuando hablamos del Papa Francisco decimos sucesor de Pedro. No decimos sucesor de Cristo,
porque Cristo no tiene sucesor, Cristo era, es y será, es el eterno, el siempre presente. Pero sin embargo los papas sí, el primer papa decimos San Pedro, y a partir de ahí todos los que han ido sucediéndose, hasta llegar al papa actual, al papa Francisco, sucesor de Pedro, vicarios de Cristo, vicario de Cristo. Hoy rezamos por el papa Francisco, el que el Espíritu Santo nos ha dado. Y también apoyamos su misión. Sabéis que la colecta de las misas se llama óbolo de San Pedro, es una ofrenda que todas las parroquias del mundo depositan en las manos del Papa para que el Papa, con esa visión universal del mundo y de la Iglesia, pueda socorrer, ayudar a cristianos perseguidos, iglesias necesitadas, situaciones en nuestro mundo que a nosotros muchas veces se nos escapan. Y sin embargo, el vicario de Cristo, desde el lugar en el que está y todas las informaciones que tiene, es como tiene esa mirada más universal. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos nos representa, es decir, en nuestro nombre Él ayudará a aquellas situaciones que hay en nuestro mundo de pobreza, de necesidad. Pero volvamos a Pedro. Pedro tiene una fe recia, es un hombre de fe. Pero eso no quita que tenga sus momentos de duda y también el negar a Jesús cuando las cosas se complicaron. Después lloró amargamente. Y por eso Jesús en las lecturas de hoy, de mañana, le pide como una profesión de amor. Pedro, ¿me quieres más que estos? Le pregunta 3 veces. Es como intentar reparar las 3 negaciones anteriores, ¿no? Uno, cuando es pequeño y está en la iglesia y ve las imágenes de los santos que hay en las iglesias, dice, con una cierta fantasía, ¿no? Estos nunca han hecho nada mal, lo han hecho todo bien, por eso son santos. Pues no, no es así. Son santos porque se han convertido. Y el ser santos no quiere decir que en el camino de tu vida no hayas tenido tropiezos, dudas. Y eso nos tiene que llevar a ser cristianos adultos. A veces idealizamos a las personas, idealizamos al cura. No, si el cura no puede tener ningún fallo, pues a lo mejor tiene más fallos que tú. Y el obispo y los padres, cuando somos niños, pues todos tenemos fallos. Y una señal de madurez de una comunidad cristiana es cuando sabe integrar las debilidades y también aceptar que las personas fallamos a veces. Porque el que idealiza, cuando le falla al que está idealizado, ya se muere, ya se aparta, ya no quiere. Entonces esa no es la vida. Pedro negó a Jesús. Pedro dudó muchas veces y sin embargo Jesús contó con él. Le dio las llaves de la iglesia. Pasemos a Pablo. Pablo es un judío muy bien formado. Era una persona de un carácter fuerte, beligerante, convencido de que tenía que perseguir a los cristianos. Esa nueva religión que había salido, ese grupo que iba por ahí por todos los lados hablando de un tal Jesús. Les persigue, mata. Persigue, hasta que el Señor lo derriba. Se dice que lo hace caer del caballo una luz intensa, ¿no? Lo del caballo parece que no aparece por ningún lado, pero es una representación. Lo importante es que tiene una crisis. Esa crisis, él escucha que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, ¿a quién? A mí. Estás persiguiendo a mis seguidores, a mis discípulos. De esa crisis se levanta, es ayudado, se le abren los ojos de la fe, por eso se tenía que quedar ciego, para abrir los ojos de nuevo, se le abren los ojos de la fe y toda la fuerza que utilizaba para perseguir a los cristianos la va a utilizar para defender a los cristianos, para defender la Iglesia, para propagar por todos los lugares la buena noticia de la salvación. Por eso se le llama el apóstol de las gentes, porque es el que cuando los judíos no aceptan, dice, no,
pues vamos a los gentiles, y la dificultad se convierte en una puerta abierta para que la buena noticia llegue a los que no son judíos. Y Dios trabaja así. Cuando perseguían a los cristianos creían que acababan con ellos. La persecución hacía que los cristianos se dispersaran, y al dispersarse la buena noticia se iba comunicando a otros lugares, a otras personas, y Dios actúa así. Las dificultades también a veces se convierten en puertas abiertas para nuevas posibilidades también, ¿no? San Pablo, tenemos sus cartas que acompañan la vida de las comunidades cristianas constantemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, a los corintios, a tal. Continuamente estamos recibiendo esa ayuda de los escritos de San Pablo. Y este Pablo que perseguía a los cristianos, que después pone toda su energía para defender la Iglesia, la nueva fe, pues también nos dice a nosotros que Jesús cuenta con nosotros y que también cuenta con nuestras cualidades, y que si tenemos un carácter fuerte lo utilicemos para hacer el bien, y si tenemos cualidades que no las dejemos encerradas en un cajón, sino que las pongamos para el servicio a los demás. Los dos rubricaron su camino de fe con el martirio. Viven y mueren confiando que la salvación les viene del Señor. Qué importante es esto. Cuando uno no tiene a Dios en su vida, no se abre a Dios, pues todo es techo, se toca techo enseguida. Si no me quieren, si me hago mayor, pues la fe te ayuda a madurar de otra manera. Y Pedro y Pablo, en medio de las dificultades, de la prisión, de la persecución, de la incomprensión, no, es que la salvación no nos la dan estos, la salvación nos la da Dios. Y aunque nos maten, sabemos que hay alguien que se hace cargo de nosotros. Qué importante es también esto, ¿no? Por eso la Iglesia nos lo presenta conjuntamente como modelos de fe, testigos de esa sucesión apostólica que nos lleva hoy a rezar y apoyar al Papa Francisco, sucesor de Pedro. Ese óbolo de San Pedro, esa colecta nuestra, discreta, sencilla, humilde, pues es una ayuda que llega al Papa. Imaginaros todas las parroquias del mundo, llega al Papa. Y desde su ministerio y desde esa visión universal que él tiene, y las personas que colaboran con él, evidentemente, y las personas que le informan desde los diferentes países y todo esto, ¿no? Pues es una ayuda que va a llegar como gesto de fraternidad universal, porque la Iglesia no empieza y termina en el campanario nuestro. La Iglesia es mucho más que lo que nosotros a veces vivimos y conocemos, pero es bueno que también resuene en nosotros esa Iglesia universal, ¿no? Pues que Pedro y Pablo, con ese fuerte testimonio de fe, en medio también de sus debilidades, dificultades, dudas, pues también nos digan que hay que vivir la fe con realismo, y que si alguna vez fallamos, caemos, somos débiles, que sepamos que el Señor sigue contando con nosotros. Esto no es un club de perfectos, es una comunidad de personas con sus heridas, pero que saben que Jesús es el que nos va a curar y el que nos da lo más importante, ¿no? Que es el sentido de la vida y la salvación. Que ellos dos intercedan por nosotros. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos, para que vivamos cada día más intensamente la fe y el amor de Jesucristo que nos ha transmitido los apóstoles, oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que su testimonio llene de esperanza y de alegría a todo el pueblo cristiano, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que son perseguidos a causa de Jesucristo y del Evangelio, para que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que no conocen a Jesucristo o no se sienten atraídos por Él, para que puedan vivir un día la alegría de la fe, oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia, que recuerda hoy el martirio de tus apóstoles Pedro y Pablo, y derrama sobre el mundo entero los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Quien os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.